He aquí que un intérprete de la ley se levantó y dijo, estaba hablando con Jesús, ¿no? ¿Qué le dijo a Jesús para probarle? Maestro, ¿haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. 26, ¿qué dijo él? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y el 36 y 37 dicen, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hemos escuchado esta historia 1.000.000 de veces, hoy la vas a escuchar 1.000.001 veces. Recuerda entonces el contexto. Un maestro de la ley, un intérprete de la ley. Escucha esto bien. Alguien que conocía perfectamente toda la ley y los profetas, que conocía perfectamente todo el Antiguo Testamento. Una persona que muchas veces quizás se paraba en las sinagogas, porque como era intérprete de la ley, se paraba en las sinagogas y ¿qué hacía? Enseñaba, predicaba, discutía de las escrituras con muchas personas, hablándoles acerca de la palabra del Señor. Ahora, este hombre se supone que tenía toda la retórica y la teoría clarísima en su vida. Estaba aquí, grabada aquí, muy calada aquí. Y como venía contra Jesús, porque cuando le hace la pregunta, la Biblia es clara. La pregunta que le iba a hacer era ¿para qué? Probarle, para ver si realmente era un conocedor de la ley. Recuerden que Jesús comienza su ministerio a los ¿cuántos años de edad? 30 años de edad. Y ayer le hablaba a los jóvenes de acá y les decía, ¿por qué la vida de Jesús y su niñez nos la mencionan hasta los 12 y no sabemos nada más de él en las escrituras, sino hasta los 30 años vuelve a aparecer la vida y obra del Señor Jesús? Porque como Jesús vino con una misión específica, y recuerden que en la época en la que él vino, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los doctores de la ley, eran los que tenían el sartén por el mango, y era la gente más importante, la que dirigía y gobernaba. Luego entonces, él siendo el Hijo de Dios y Dios mismo, pues él cumplía con toda la ley para darnos un ejemplo de que debía ser así. Y la ley farisaica y de los eruditos que decía que usted no podía enseñar y convertirse en alguien ejemplar, un maestro por así decirlo, si no cumplía la mayoría de edad para ese trabajo, que eran 30 años. De hecho, Jesús solo con 30 años para ellos seguía siendo apenas un peladito, un jovencito, un principiante, porque apenas estaba empezando su carrera para poder interpretar las escrituras y enseñar. Entonces, cuando ellos llegan a probarle, tiene sentido, porque les causaba mucha molestia que un jovencito aparecido de la nada, el hijo por allá de José, el carpintero, el señor aquelito de por allí, ahora estuviera en el centro de la atención. Pero ellos no comprendían que Jesús no venía a hacerse famoso, como hoy en día los que buscan su fama propia, o como ellos mismos en la época. Él venía a hablar de aquel que lo había enviado. Él dijo, yo no vengo a hacer mi obra ni a hablar por mi cuenta, yo vengo es a mostrarles al Padre. Yo vengo es en el nombre del Padre. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces por eso dice que le hicieron esta pregunta para probar al muchachito Jesús, al jovencito Jesús. ¿Y cuál pregunta le hace aquel hombre doctor de la ley?
¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Y por dentro yo creo que aquel doctor de la ley se preguntaba y decía, vamos a ver con qué me sale. Vamos a ver qué me responde. Y Jesús le responde una pregunta con otra pregunta. Porque Jesús conoce la intención del corazón de las personas. Entonces Jesús, ¿qué hace? Le contesta la pregunta más bien con otra pregunta y le dice, ¿qué está escrito en la ley? Porque era un intérprete de la ley, un conocedor de pe a pa de la ley, de la A a la Z al exurdo. Entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús le está diciendo, tú conoces la ley porque tú la lees. Ahora el que estaba siendo probado en ese momento era el doctor de la ley. Ahora la sartén por el mango la agarró Jesús, porque las gentes y las personas de la época tenían por costumbre mirar la paja del ojo ajeno. Para ellos les era muy difícil vivir con una fachada y con una apariencia. ¿Por qué? Porque tenían el sartén por el mango, porque estaban al frente, porque estaban en eminencia, porque dirigían, porque tenían una imagen, porque la gente los adulaba, la gente los alababa, la gente los exaltaba. Por eso ahora Jesús se la voltea, porque Jesús siempre quiere, escúcheme bien, tratar con el corazón del hombre más que con la apariencia. Siempre cuando tú lees las escrituras, el Señor vino a tratar con el corazón del hombre. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre es como la caja de Pandora, como el sombrero del gato ensombrerado. Es decir, allí adentro hay de todo en el corazón del hombre, y el único que lo puede escudriñar y conocer se llama el Señor Dios Todopoderoso. De resto, todos nosotros aquí somos un cosmos, un universo interno increíble, todos los que estamos aquí, incluyéndome, todos. Entonces Jesús quería ahora exponer su corazón delante del mismo. Recuerda esto también, Jesús cuando expone a las personas, no las expone para ser señaladas y juzgadas. Cuando Él expone lo que hay en el corazón del hombre, escuche esto, es para tratar con su propio corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguien cuenta un chisme es para destruir, humanamente hablando, eso sí. Cuando alguien cuenta algo, un secreto de alguien, es para señalar y destruir y mofarse y burlarse. Pero cuando Cristo Jesús expone lo que hay en el corazón tuyo y mío, no lo hace para eso. Él lo hace para tratar con nuestro corazón, trabajar con nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Miren todo lo que hemos hablado nomás en los primeros versos. Dime tú entonces, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y este no se le quedó atrás. Ahí sí, como dicen en mi barrio, este le salió Biblia. Este estaba pero preparado, este era un tremendo, porque de una vez le contesta algo y ya les digo por qué le salió Biblia. Les dice, respondió, lo que dice en la ley es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y escuche, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué digo que estaba preparado? Porque recuerden que Jesús ya les había enseñado a las personas de la época que no solamente el amor se trataba en amar a Dios, porque le preguntaron al Señor acerca de esto ya en el pasado, y Jesús dijo, miren, les voy a enseñar un nuevo mandamiento. El primero y el más importante es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo es semejante, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos quedaron anonadados. Dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En esto se resume. ¿Tú quieres resumir toda la ley y los mandamientos del Señor? Lo que la pastora y Dios nos hablaba el miércoles aquí de una forma maravillosa. Resúmelo en eso: una relación vertical y una relación horizontal. Nuestro amor con Dios y nuestro amor con mi prójimo. Algo parecido con la cruz, ¿no? Como murió el Señor, tiene una similitud hacia allá y hacia los lados. En eso se resume, mira, porque si tú amas a Dios, guardas todo, guardas tu corazón, guardas los mandamientos, guardas todo. Como yo hago mis videos y me desahogo, no vas a llegar aquí con preguntas como, pastor, ¿y si fumo marihuana y vengo los domingos? ¿Eso está bien, pastor? Pastor, ¿y si me echo unas cervecitas y me voy por allá a la rumba tal y luego me paro en el púlpito? ¿Eso está bien, pastor? Porque lo escuché en internet y a veces usted es como muy religioso. Cuando tú amas a Dios ya no vienes con esas preguntas, porque tú has encontrado la razón de tu ser y de tu vida, y tú vas a guardarte para Él. Y lo segundo, eso te va a llevar a
tratar bien al otro, a amar al otro. Como le decía ayer a los chicos acá, ¿sabes? Porque hay secuestros, guerrillas, robos, maldad, y el uno le hace daño al otro porque no han conocido el verdadero amor de Dios, que lo llama a amar al prójimo. Entonces, este hombre estaba preparado, porque este hombre no le contestó solo la primera parte: amarás al Señor tu Dios. Y él, como doctor de la ley, por apariencia cumplía con eso, porque era un doctor de la ley, era un guardado de las escrituras. Entonces él no le contestó solo esa. Él ya había escuchado que Jesús había enseñado que el segundo mandamiento es: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la discusión sigue. No crean que era un duelo ahí de tigre con burro amarrado, aunque entendemos, por favor, el concepto de que Jesús es Jesús y que ¿quién contra Jesús? No, pero el que estaba al frente de él estaba haciendo durito. Entonces, versículo 28, le contesta Jesús: bien has respondido, estrellita en la frente, mi pequeño saltamontes. Haz esto y vivirás. Oiga, pero este estaba ensalzado, porque si leen el versículo número 29, pero queriendo él justificarse, ¿no? O sea, el doctor de la ley, asimismo dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y aquí debes entender algo, por favor, que quiero que lo tengas bien claro. Recuerden ustedes que si hay una nación que de alguna manera, podríamos decirlo, es un poco racista o muy sentidos como los elegidos, son los israelitas, y en cierta manera no los culpo. ¿Por qué? Porque fue una nación que no fue elegida por Petro, fue una nación que no fue elegida por Maduro, fue una nación que no fue elegida por Messi, fue una nación que no fue elegida por Karol G, fue una nación que no fue elegida por el presidente Biden, fue una nación elegida por el Rey de Reyes y Señor de señores, el dueño de la vida y de la muerte, el dueño del cosmos y del universo. Los eligió a ellos. ¿Por qué? Porque quiso. Entonces los israelitas, el pueblo hebreo, el pueblo judío es jodido en ese sentido. Ellos de verdad no aceptan mucho las demás naciones. Hasta el día de hoy, el judío ortodoxo, ellos saben que son el pueblo de Dios y se pueden parar de cabeza a todo el mundo, pero que ellos son el pueblo de Dios. Por eso de alguna manera hay otros países alrededor de ellos que los odian, ¿cierto? Pero ahora, entendiendo esto y comprendiendo esto, para el pueblo judío es tanto así que a las demás personas lo llaman gentiles. Digan conmigo gentiles. Gentiles viene de gentes, es decir, los de allá, es decir, los demás, es decir, los que sobran, es decir, diría doña Florinda y Kiko, la chusma. Para el pueblo judío es así. Entonces, cuando este hombre de la ley le hace esa pregunta: ¿y quién es mi prójimo?, seguía buscándole la caída a Jesús, porque él internamente creería que si Jesús es un maestro, como todos lo llaman maestro, es más, cuando él le llama maestro a Jesús, yo creo que lo hace con sarcasmo. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida? Yo creo que lo hace de alguna manera sarcástica, pullando la cosa. Por eso, cuando le pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?, yo sé que él estaba esperando, el intérprete de la ley, estaba esperando que Jesús le dijera: todo el que es judío, todo el que es hebreo, todo el que pertenece a nuestra nación, una nación pura, la gente que no se ha contaminado con otras razas, que no ha dañado el linaje. Y ahí viene Jesús y saca el computador, el videobin, y proyecta las diapositivas, porque Jesús utilizaba diapositivas, ¿sabían? Él las utilizaba con las parábolas, y esto es una de ellas, con las enseñanzas. Él ilustraba. En ese momento no tenía la tecnología, pero para eso utilizaba, y decía: preparados para la clase. Y le dijo al doctor de la ley: preparado para la clase, comienza la clase. Descendía un hombre de Jerusalén a Jericó, tranquilo, relajado, feliz, iba a hacer alguna cosa, y de repente le salieron al encuentro ladrones que lo asaltaron. Y no solamente, yo creo que eran de mi barrio, yo creo que eran de aquí, Bucaramanga. ¿Por qué? Porque los ladrones no solo lo asaltaron, sino que lo hirieron. ¿Se han visto hoy en día cómo son los ladrones? Usted le dice: llévese todo, 3 puñaladas, ahora sí me llevo todo. No solo orben te roban. Usted ya le dice a los hijos o a la familia: mire, cuando lo vayan a robar, entregue todo. Sí, y se entrega todo, pero lastimosamente llegan. Ustedes no han visto, está sentado el señor con el celular, llegan y lo apuñalan y le cogen el celular. ¿Por qué hacen eso? Por Dios, así eran de igualitos.
igualitos. Lo asaltaron, lo dejaron herido, lo lastimaron, lo dejaron en el suelo. El Señor mostrándole las diapositivas y contándole la historia. Y luego les dice, y venía un sacerdote. ¿Y quién era un sacerdote? Un similar a ellos, una persona que se supone que también conocía de las Escrituras, que también era mediador o intermediador entre el Señor y el pueblo. Esa era la función del sacerdote. Entonces se supone que si él conoce quién es el prójimo y tiene el amor de Dios y conoce la ley, ¿qué debía haber hecho el sacerdote? Haberlo atendido y ayudado. Pero ¿qué dicen las Escrituras? Que el sacerdote lo miró y pasó de largo. El Señor le estaba mostrando esa diapositiva. Y luego viene detrás de él, dice que un levita, que también era un religioso de la época, una persona conocedora también de la palabra, que servía en las cosas del Señor. Y el levita también lo miró y pasó de largo. Era un servidor, quizás hacía parte de la alabanza, no sabemos, porque los de la tribu de Leví hacían parte de los coros, también servían en el templo, eran los que armaban y desarmaban el tabernáculo de reunión, etcétera, etcétera. Lo que sí es que en la cabeza de aquel intérprete de la ley, el Señor ya le estaba poniendo las figuras de la gente que debió haberlo ayudado, pero no lo hicieron. Entonces venía un hombre, ¿de dónde? Samaritano. Paremos ahí otra partecita teológica de la historia. Les contaba a ustedes hace poco en una prédica acá, que antes de Acab hubo un rey, junto con Acab, fueron de los reyes más perversos. Cuando el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. En el Antiguo Testamento, para ponerlos un poquitico en contexto, hubo una época en la que los israelitas hicieron lo malo delante del Señor. Después de Salomón, sus hijos de ahí para abajo hicieron lo malo delante del Señor. Entonces, la nación se dividió en dos. Y unos tomaron la parte norte de Israel y se llamó el reino de Israel. Y otros tomaron la parte sur y se llamó el reino de Judá. Los del norte, Israel. Los del sur, Judá. Estamos hasta ahí, ¿cierto? Y entre Acab y otros reyes del norte, que fueron más malos que los del sur, nombraron a Samaria la capital del reino. Y la capital del reino siempre había sido Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cuando David entró sin ropas, danzando con el arca del pacto? Estaba entrando el arca a Jerusalén. En la época de David se respetaba Jerusalén. De hecho, quiso construir allí en Sión el primer templo, y su hijo Salomón construyó esa obra para que el arca del pacto, que era un artilugio del Antiguo Testamento, tuviera un lugar bien bonito donde posara, ya no en tiendas ni en carpas. David dijo: yo morando en casa hermosa, casa de rey, y la presencia de Dios, el arca del pacto, morando todavía en tiendas, yo quiero hacerle un lugar especial. Dios no quería, porque Dios dice: yo no habito en templos hechos por manos humanas, nada podemos hacer para que contenga allí a Dios. Pero Salomón lo construyó, Dios dio el permiso entonces, y después de Salomón se levantaron reyes malvados, como les digo. Vino Babilonia, le saqueó los tesoros, le saqueó el arca de la alianza. Hasta el día de hoy los arqueólogos, historiadores e Indiana Jones buscan el arca. Y Jackie Chan creo que también en un momento. No, esa era la armadura de Dios, una película que ustedes ni acuerdan de ella, solo yo me acuerdo de ella. Y cuando el reino se divide, los del norte no respetaron el tema de la capital del reino, que era Jerusalén. Entonces nombraron a Samaria la capital del reino. Aparte, en Samaria levantaron altares a los dioses paganos, a Baal, a Asera, a Astarot, a todos esos dioses paganos. Hicieron lo malo delante del Señor. Luego vinieron los babilonios, invadieron el reino del norte y se trajeron hombres y mujeres que se acostaron con los israelitas de Samaria. Y tuvieron hijos, y el linaje Israel puro, por así decirlo, se manchó. Entonces toda esta gente de arriba quedó como el pueblo samaritano, con el linaje torcido, adoran donde no deben adorar, han colocado dioses paganos, y los de Judá decían: aquí se debe adorar. Por eso cuando Cristo viene y el tema de la mujer samaritana y todo lo que sucede, ahí entendemos por qué judíos y samaritanos no se la llevan entre sí, porque los samaritanos son pueblo de Israel, pero con un linaje manchado y con un pasado bastante turbio. Digamos que los de judíos del sur eran más puristas, más ortodoxos, guardaban todavía, por así decirlo, los pactos antiguos. Entonces se suponía que cuando pasara el samaritano debía pasar de largo,
Pero el único que se detuvo a ayudar al hombre moribundo, herido y robado fue el samaritano. Y no solamente lo ayudó, vendó sus heridas, las limpió con aceite y con vino. Luego lo llevó a un hostal, como a un hotel, allá el mesonero, el mesón. Allá lo cuidó unos días y luego dice, otro día salió y agarró una platica y se la dio al mesonero, al dueño del hostal, y le dijo, mira, te pago todo lo que él consuma, lo que necesite. Es más, y si hace falta, cuando regrese, te pago lo que él consuma de más. Y viene la pregunta de Jesús. Apaga el videobin y el computador. Y le pregunta al doctor, al intérprete de la ley, ¿quién fue el prójimo de estos tres personajes? Yo estoy casi seguro, el Señor me regañará en el reino eterno, pero yo me imagino que el intérprete de la ley contestó entre los dientes. Porque dijo, el que usó de misericordia, ese fue el prójimo. Porque si decía el prójimo fue el sacerdote, no tenía ningún sentido porque pasó de largo. Porque si decía el levita fue el prójimo de él, no tendría ningún sentido porque también pasó de largo. Entonces le tocó sí o sí ser un poquito sensato y contestar, no sé si muy alegre, no sé si no tan alegre, pero lo que sí dijo fue el que usó de misericordia, ese fue el prójimo. Y en el contexto del amarás a tu Dios con todo tu corazón y y amarás a tu prójimo como a ti mismo, el Señor empieza a revelarnos. Vamos a ver si esto funciona, si no, pues tranquilos. No, hasta ahí llegó, ahí ya se quedó. El Señor empezó, tranquilos, no se afanen que aquí la tengo clara. El Señor empezó a revelar cuál es el fundamento del amor. Y el fundamento del amor primero es tener misericordia. ¿Cuál es el fundamento del amor? ¿Las emociones? ¿Los sentimientos? ¿El que tengo ganas y el que me antoja? ¿Lo que hablamos al inicio? No. Él empezó a decir, el fundamento del amor es aquel que tiene misericordia. ¿Ustedes saben qué es misericordia? Se las defino así, rapidito y facilito. Es hacer usted algo por alguien cuando él no se lo merece o no ha hecho algo para que lo merezca. Hoy por hoy vivimos en una sociedad en la del interés. ¿Cuánto vales? Hoy por hoy seramos honestos. Usted hace favores con más gusto a aquel que usted sabe que luego le puede devolver el favor. Pero difícilmente usted va a hacerle favor a alguien que no vaya a tener la capacidad de devolverle a usted el favor. Y Jesús hizo eso a través de esta historia con el samaritano. ¿Por qué? Vamos a sacar en limpio un poquitico al sacerdote y al levita. Dejemos de criticarlo. Digamos que el sacerdote iba a dar un culto o una misa. Iba embalado. Y es que voy embalado y lo miro y primero pasó. Luego el levita, y es que yo ir a tocar las campanas y echar el saumerio, y pasó. Pero y entonces el samaritano también probablemente tenía sus cosas que hacer. Quizás era como usted y como yo, que a toda hora caminamos rápido. ¿Sí se ha dado cuenta? O los que manejamos carro moto, ¿usted ya no es capaz de manejar despacio? Mi esposa a veces me dice, en serio, me expongo, mi esposa a veces me dice, mi amor, pero ¿por qué corremos? Yo no sé, pero vamos rápido, ese semáforo no cambia. Yo también le pregunto, ¿para dónde va? Y dice, no sé, pero voy tarde. No sé, pero ya uno va embalado. A veces hasta una excusa toda maluca, ¿cierto? Para decir que es muy ocupado y a la hora de la verdad era el desafío Masterchef. Pero él tuvo misericordia por alguien que ni conocía. Es decir, le ayudó a alguien que en ese momento no había hecho nada para que mereciera su ayuda. No había hecho nada. Ahora lo siguiente, amar es colocar al otro primero. Porque como les decía, todos tenemos algo que hacer. Los tres personajes de la historia de Jesús tenían algo que hacer, pero dejaron y pospusieron. Por lo menos el samaritano pospuso lo que tenía que hacer, cualquier cosa, y colocó de primero a este hombre. Y le dedicó tiempo, y le dedicó dinero, y lo cuidó, y lo ayudó. Colocó al otro primero. Entonces, en conclusión, el fundamento del amor apunta a que es, y lo va a repetir conmigo, negarse a sí mismo. Diga conmigo, negarse a sí mismo. El fundamento del amor va por ese lado, negarse a uno mismo.
Entonces tú ya no te casas con la expectativa, ¿recuerdas la diapositiva? De que te hagan feliz. Tú ya te casas con el pensamiento claro de hacer feliz a la otra persona, de ponerte por el otro y de poner a tus hijos antes que a ti. Y entonces ahí nos vamos dando cuenta que el fundamento del amor va por esa parte y va por ese lado. Acompáñame a Filipenses, capítulo número 2, por favor. Todos a Filipenses. Yo la traía en una diapositiva, pero no se preocupen que para eso Dios nos da Biblias. Filipenses, capítulo número 2. Vamos a leer del versículo número 3. Cuando estés ahí puedes decir amén. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice, leámoslo juntos y tengan en cuenta las palabras que voy a resaltar. Nada hagáis por contienda o por qué, por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Humildad. Lea fuerte lo que sigue. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Y lea lo otro. Sino cada cual también por lo de los otros. 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Pare ahí un momentico. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si nosotros nos hacemos llamar cristianos o seguidores de Cristo, como nos enseñaba la pastora, hacemos parte de la cristiandad y tenemos a alguien a quien seguir, un ejemplo del cual tomarnos nosotros es de Cristo Jesús. Él es el ejemplo máximo para nosotros. ¿Y qué es lo que sintió y vivió Cristo Jesús? Versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa ¿a qué? 7. Sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paremos ahí y quedémonos ahí ya. Ya lo demás usted lo conoce, que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero aquí hay palabras muy claves que nos dice el apóstol. ¿Por qué? Porque él sí quiere exaltar la gloria de Cristo luego. Claro que sí. Por eso dice la humillación y la exaltación de Cristo. Pero a veces nos quedamos solamente en la parte en que se nos paran los pelitos. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero recuerde que sin cruz no hay corona. Jesús nos lo enseñó. Sin cruz no hay corona. Su vida misma fue ejemplo de entrega al otro. Y si Pablo está aquí enfatizando es en que nosotros como cristianos tengamos el mismo sentir. Sigamos el ejemplo de Jesús, que en lugar de querer ser más grande todavía y más poderoso, fue en retroceso y en detrimento. Lo que hizo fue tomar forma de siervo. Y nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que buscamos siempre? La grandeza, ser reconocidos, el poder. Lo hablábamos estos días en la familia, no voy a ahondar en cosas políticas, pero normalmente cuando un cristiano desafortunadamente deja el ministerio y lo abandona por el tema de la política, hay algo en el ego de esa persona que no fue solucionado en Cristo y que lo lleva a una ambición de poder y estar en la mirada de todo el mundo y se aleja de Dios. Pero Cristo Jesús hizo todo lo contrario. Cristo Jesús lo que hizo fue: me quito de acá y me voy hacia abajo, porque voy a servir. Si hay alguien que puso prioridad a otros, fue Cristo Jesús. Si hay alguien que usó de misericordia, fue, hijo mío, fue Cristo Jesús. Si hay alguien que fue una persona que nos dio ejemplo a nosotros de qué es el fundamento del amor, fue Cristo Jesús. Fue Él el que nos muestra a nosotros, Pablo, aquí en este pasaje bíblico, de que debemos mirar al otro como a superiores a nosotros mismos. Eso está complicado, ¿cierto? Eso está complejo, pastor, diría usted o diría alguien. Porque yo colocar a otro por encima de mí,
no tiene ningún tipo de sentido. Porque a mí me enseñaron en la vida que nadie me puede humillar y que nadie puede pasar encima mío. Y aparte somos santanderianos. Y los santanderianos todos siempre tenemos un machete debajo de la silla. Si quieren, miren y verán. Eso es lo que dicen. ¿En serio? Somos santanderianos. El otro día alguien de Bogotá, esa gente de Bogotá que es toda tierna, esa gente de Bogotá que es toda tranquila, miren los santanderianos. Si lo ves, ¡ja! No, la gente de Bogotá tiene otra forma de ser. De pronto ustedes han tenido una mala experiencia con algunos rolos de Soacha. No, nosotros los santanderianos somos muy atravesaditos, seamos honestos. Para la muestra un botón. Que venga un rolo y verá a ver cómo es. ¿Quién gana? ¿La cumbia de los trapos o la cumbia rola? Y vino aquí a Bucaramanga y vio allá un tumulto de gente y dos personas gritándose, y ya como que dijeron como que se van a dar en la mula. Estos como que se van a dar, y estos no estaban acostumbrados. De pronto vivían en el norte de Bogotá, de pronto que es donde la gente firififi, no sé. Estaban en un hotel aquí en Bucaramanga. Es real la historia, es real. Y vieron allá el tumulto abajo en el hotel, en el lobby. Ellos allá, y dos santanderianos allá, dos de acá, y como que había más gente y todos. Y ellos acercaron a mirar, y como dice el tropel, el bonche aquí de estos santanderianos. Cuando se acercaron, escucharon que el uno le estaba diciendo al otro: lo quiero mucho, mano, nos vemos mañana, lo quiero mucho, vamos con todo, lo quiero mucho. Hasta que uno no se mira en un videíto, nos damos cuenta de que nosotros tenemos esa inclinación. Usted aquí escucha en nuestro dialecto cómo se escuchan los de la alabanza: levanten las manos, hermanos, y adoremos al Señor. Pero usted mira el video con vista de otra persona tierna, entonces está bien que no sea Bogotá, de otro planeta. ¿Y qué va a escuchar? Mano, levanten la mano, aplaudan al Señor, alábenlo, cántenle, muévanse, si no váyanse. Si nosotros tenemos esa forma de ser y leemos un pasaje como estos, va a chocarnos mucho. Pues que es que a mí es que no me pisotea, pero nadie, porque queremos ser más santos que Dios y más buenos que Él. Y Él dejó a un ladito su cetro, su trono, su coronita, alabanzas. ¿Usted se imagina cómo fue Jesús sentir el frío de estar en un cuerpo humano? ¿Cómo fue para Él extraño sentir? ¿Cómo fue para Él extraño golpearse y que le doliera? ¿Cómo fue para Él extraño sentir la sensación de hambre? ¿Qué es esto que siento? ¿Por qué me dan ganas de comer? Tengo una necesidad. ¿Cómo así que Jesús, dice la Biblia, cansado del camino? Yo me canso, ¿por qué me canso? ¿Cómo así que pidió agua? ¿Esto qué es sed? ¿Cómo así que estoy en la cruz y tengo que hablar en una lengua que ya está casi extinta, que es aramea? Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué digo esto? Si soy Dios, hijo de Dios, y conozco al Padre, ¿por qué siento soledad? ¿Por qué me siento tan solo aquí arriba en la cruz? ¿Por qué todo este dolor? Porque Él quería darnos a nosotros una ruta, una hoja de ruta, un camino a seguir. Hermanos, la conclusión entonces ya estaba en el título de la prédica, y es esta: Cristo es el fundamento del amor. No son tus emociones, no son sus sentimientos, no son besitos, caricias y abrazos. El fundamento del amor se llama Cristo. Tú que eres soltera, levante la mano a las solteras. Tú quieres tener 3, no más, los demás bendecidas y afortunadas. Tú quieres tener un hogar de bendición. Tú quieres tener un hogar y una vida de bendición y un matrimonio para toda la vida. Coloca a Cristo como el fundamento del amor de tu casa. Y créeme que ya no vas a sentir y no sentir. Tú decides amar a esa pareja
en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas, porque es una decisión. El día que Cristo no es el centro ni el fundamento del amor, ese hogar se cae como una casa construida sobre la arena. Ya tiene sentido para ti esa otra diapositiva y video que él sacó y dijo: miremos estas diapositivas. A la derecha tienen ustedes una casa construida sobre la roca, a la izquierda tienen ustedes la misma casa pero construida sobre la arena. Vamos a hacer algo, vamos a sacudirlas tantico con viento y mar, a ver cuál se sostiene. Y se derribó la de la izquierda porque estaba fundamentada sobre emociones y sentimientos. El fundamento no era el creera, era el que creían que era. Pero la otra también fue azotada, también fue golpeada, también fue herida, también fue lastimada, pero no se derrumbó porque el fundamento era sólido, y el fundamento es Cristo Jesús. Hermanos, el fundamento del amor es Cristo. Jóvenes, hermanos y hermanas solteras y solteros, el fundamento del amor es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y ahora cómo lo llevo a la práctica? Tenemos una tarea por delante. Y como es tu decisión amar, entonces vas a meterte en el cuento, por favor. ¿Estás dispuesta o dispuesto? Por favor. Porque lo que vas a hacer es una decisión tuya. Y esa decisión te va a llevar a que tu pareja, tu posible pareja y los que ya tienen pareja, conozca el fundamento del amor también. Antes de. No te metas en la película de que yo lo cambio cuando ya estemos nosotros y nos hayamos comido la luna y la miel, yo lo cambio. Olvídate de eso. No, pastor, es que lo conocí en la miniteca del barrio, pero yo lo cambio. No, hazle ya. Métele. Ay, pastor, pero usted me trajo esta prédica muy tarde. Llevo 15 años de casado con ese cucho chiflamicas. Con ese cabezón. Yo sé, usted no es vulgar, ni grosera, ni grosero. Esa prédica me la hubieran traído, yo hasta ni me hubiera casado. Pídele perdón a Dios con los pensamientos que estás teniendo, porque fue tu decisión. Acuérdate cuando quieres decir: uy, es que mejor dicho, ¿quién te puso un revólver en la cabeza? Haya sido por desesperación, porque te sentías herida, porque un clavo saca otro clavo, porque besaba muy rico. Pero te casaste por voluntad propia, porque no había con quién más y te tocó. No voy a decir con quién, pero te tocó con ella y te tocó con él. ¿Cuál es la esperanza, la motivación que tenemos? ¿Cuál es nuestra moral? Que tú y yo conocemos el fundamento de nuestro amor, que se llama Cristo Jesús. Y cuando esa persona conozca el fundamento del amor, que es Cristo Jesús, pero que lo conozca de verdad, no una impresión, las cosas van a ser totalmente diferentes y distintas, porque tú lo conoces a Él, porque tú abrazas a Cristo y vas a encontrar en Él, escúchame, algo que no vas a encontrar en nada ni en nadie. Sentirlo de forma real, sentirlo de forma real y verdadera, aunque no le vemos. Recuerda que Tomás se perdió el culto del domingo y no vio a Cristo resucitado. Por eso dudó toda la semana. Hasta que no meta el dedo en su llaga y la mano en el costado, no voy a creer. Tomás vino al siguiente culto, el siguiente fin de semana, y adivinen quién estaba en el culto. Nada más y nada menos que el Hijo de Dios resucitado, triunfante sobre la muerte. La venció, la derrotó, y estaba allí presente en el culto, en la reunión de los apóstoles. Y se le acerca a Tomás y le dice: Tomás, aquí estoy. ¿Qué fue lo que dijiste, Tomás? Como a Cristo nadie tiene que contarle nada, porque Él conoce todo de nosotros. Mira, Tomás, mete el dedo, soy yo. Mira, mete la mano, soy yo. Pero ¿sabes algo, Tomás? Y eso va para todos nosotros. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo no lo veo, pero yo lo creo y lo siento.
Y sé que esta mañana está aquí el fundamento del amor. Si tú lo crees, di amén. Y cuando tú abrazas a Cristo, créeme, no necesitas nada más. Te van a volver a poner el trago en la mano, te van a volver a poner el cigarrillo si quieres en la mano, te van a poner un poco de marihuana si quieres en la mano, te van a ofrecer lo que sea en esta vida, pero tú lo tienes a Él y tú dices: yo de aquí no me voy, yo no lo suelto. Yo soy como Pedro, Juan y Jacobo cuando Jesús se transfiguró y aparecieron Elías y Moisés en el monte de la transfiguración y dijeron: Señor, hagamos una enramada y quedémonos aquí. Este momento es único, irrepetible. Yo quiero ser como María, la hermana de Marta y de Lázaro. Señor, quiero elegir la mejor parte. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti, yo te necesito a ti. Tú eres el fundamento de mi amor, Señor. El día que tú no estés, mi amado, ese día se me desmorona la vida. Ese día se me deshace la vida. Ese día mi vida no tiene ningún sentido, porque el fundamento del amor eres tú, hermano. Yo quiero decirles algo y con toda claridad: si ustedes están de pie hasta el día de hoy, es porque Cristo ha estado ahí para ustedes. Si no, créanme, ya hubieran tirado la toalla hace mucho tiempo atrás y estaríamos como en las prédicas que he traído hace unos días atrás. No están con nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y alabado sea el Señor, que si tú estás aquí, haces parte todavía de los de nosotros. De los de nosotros. Te lo digo con todo el amor del mundo. Tú necesitas a Cristo y su fundamento. Tú lo necesitas, es a Él. Ahora sí tiene mucho sentido, iglesia preciosa de Dios, que cuando cantamos nosotros acá, cantamos a Cristo, adoramos a Cristo. Si hay alguien aquí, con todo el respeto del mundo, que todavía tiene sus dudas acerca de la Virgen María, acerca de José, acerca de San Gregorio Hernández, acerca de no sé quién, de los caballeros del zodiaco, métalos ahí, o de Goku. Si todavía tienes algún tipo de pregunta y de duda, si tú los necesitas a ellos, hoy el Señor vuelve y te lo recuerda. El fundamento del amor no fue María. María, gracias y la gloria de Dios estuvo sobre ella. Y fue una mujer que fue demasiado bendecida y privilegiada, porque en su vientre fue colocado Jesús. Yo ya les he enseñado. Nos vimos la película Terminator, cuando aparece Arnold Schwarzenegger. De repente, ¿Jesús pudo haber aparecido así en la tierra? Claro que sí. Pero es que desde el Génesis se habló de que la única manera que fuese vencido el pecado que entró por Adán y Eva tendría que haber sido por un hombre que rompiera matriz. Por eso dijo a la mujer que pondré enemistad entre ti, la serpiente, entre tu simiente y ella. La simiente era el hijo de una mujer. La profecía fue dada, vendría un elegido, y el elegido fue Jesús. Y como ayer hablábamos con los jóvenes, nació en unas condiciones distintas a las que cualquiera se hubiera imaginado, de una forma precaria. Por eso me imaginaba la noche en que él nació. No sé si era consciente, no lo sé, son cosas que le preguntaremos a él, porque él era un bebecito también. Pero ese bebecito que nacía sentía el frío de la noche, el picor quizás del ambiente de la paja, el olor de la boñiga de la vaca. No hubo nada esterilizado, no hubo una habitación con aire acondicionado, blanca, con parteras, enfermeros y gente para asistirle. No, ahí nacía. Cuando lo llevaron al templo a los 8 días de nacido, un viejito Simeón lo tomó en los brazos. No lo llevaron en cuna de oro y lo presentaron como la realeza ante Herodes, ante Pilatos, ante los gobernadores de la época. No, manejando el bajo perfil, en humildad, lo llevaron los 8 días a la sinagoga para presentarlo conforme el ritual. Y un viejito que quizás nadie lo saludaba, nadie quería, nadie lo buscaba, llamado Simeón, lo tomó en sus brazos y le echó una bendición y dijo: ahora sí puedo morir en paz, porque mis ojos vieron al elegido, del que hablaron las profecías. Y María y José no sabían ni entendían y estaban maravillados de por qué este hombre hablaba así. Pero es que la Biblia dice que fue lleno del Espíritu en ese momento para profetizar sobre ese bebé, ese pequeñito. Probablemente Jesús tuvo mi tono de piel. Dejen de pintarlo como Marco Antonio Solís, dicen muchos por ahí, con un ojo azul, con un ojo verde, medio barbado, el pelo rebelde. Eso es lo de menos.
Es más, él dijo: no se hagan imágenes mías. Era así nacía, con una humildad terrible, tremenda. Perseguido a los 2 años. Herodes hizo una masacre a nombre de Jesús. Una cosa terrible, una mortandad de los niños menores de 2 años. Porque se sintió amenazado, porque la profecía se estaba cumpliendo. Escuchó de unos astrólogos, de unos magos que vinieron del oriente. Se lo llevaron a Egipto al peladito, 2 añitos. Pero el niño, dice la Biblia, crecía en estatura y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Y a los 12 años de edad, en el templo, se le quedó a los papás. 3 días de camino iban ellos y dijeron: Kevin, o sea, dejamos al niño. ¿Dónde está Jesús? Mi pobre angelito. Dijo María: Kevin. Dijo: ¿y dónde está? Y se fueron a buscarlo, tranquilos, que la Biblia explica que es que ellos pensaban que estaban con la familia de Jesús. Así que no crean que ellos eran unos dejados con el peladito. Y cuando lo encontraron, esto me llama muchísimo la atención, porque cuando lo encontraron, un niño de 12 años de edad estaba sentado ya con esta gente. Y yo le pregunto a ustedes, si sentamos a un niño de 12 años, no me malinterpreten, porque ese tipo pues es el presidente, que puedo decir, lo voy a utilizar porque es el presidente. Pero si sentamos a un niño de 12 años con el presidente y su círculo de consejeros, ¿qué puede hablar un niño de 12 años con Petro? Si el nivel educativo, recorrido, de preparación de Petro, queramos o no, es otro. Pero Jesús con 12 años debatía con ellos y estaban impactados. Este Jesús vivió y entregó su vida por nosotros. Él es el fundamento del amor. Él es el fundamento de todo lo que predicamos y enseñamos. Él es el centro de todo, no nosotros. Por eso, si tú en esta mañana dices: yo me aferro a Él, yo me tomo a Él, yo dependo de Él, yo te voy a invitar a que te pongas de pie en esta mañana, iglesia.